lo he llamado. Estoy acostumbrado a que me llamen por mi hijo. Esta parte de lo que es la patología del cuerpo uterino, vamos a hablar acerca del problema que más frecuentemente afecta a las mujeres desde el punto de vista ginecológico y que requiere además intervención quirúrgica. Una paciente a la que vemos con las características de las que vemos muy frecuentemente: un abdomen distendido, a la palpación una masa que ocupa la región de hipogastria y a veces llega mucho más allá, que cuando la sometemos a cirugía nos toca ver este tipo de crecimiento uterino anormal. Es una paciente de hace algunos años, donde podemos ver claramente que se trata de una masa, donde inclusive podemos reconocer la región del cuello uterino. Esto es cuello uterino. Vamos a ver hoy lo que es la miomatosis uterina, ¿sí? Estamos hablando de patología uterina y las anteriores 2 semanas nos hemos ocupado de hablar de lo que es la patología del endometrio supráctico. Y habíamos dicho también el miometrio tiene su patología. Y esta es la patología que nos interesa conocer del miometrio, la miomatosis uterina. ¿Qué es un mioma uterino para comenzar? Es un tumor benigno. El mioma es benigno, el mismo nombre lo dice. Si nosotros quisiésemos hablar de un tumor maligno, hablaríamos del miosarcoma, el sarcoma maligno. Es el tumor más frecuente del genital femenino. Pues está formado ¿de qué? De músculo, por eso se llama mio. Pero es músculo liso. El útero tiene músculo liso. De ahí que el nombre más apropiado sería el de leiomioma. Leiomioma significa tumor benigno de músculo liso. En patología les ha enseñado al profesor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el tumor benigno de músculo estriado? Profesor de patología. Profesor de patología. Rhabdomioma. El rhabdomioma es el tumor benigno de músculo estriado. Mio es músculo, leiomio, músculo liso. Rhabdomio, músculo estriado. ¿Sí? Entonces hablamos de el leiomioma como un tumor benigno y el leiomiosarcoma será el tumor maligno del músculo liso. Está formado entonces de músculo liso. Hay tejido conjuntivo, sí. Y curiosamente vamos a ver que es un tumor muy pobremente vascularizado, tiene escasos vasos sanguíneos. Curiosamente, una de las principales manifestaciones clínicas es el sangrado, pero ya vamos a ver que no sangra el tumor, ¿sí? En ocasiones van a encontrar el nombre de fibromioma, haciendo referencia a que hay un mayor componente de tejido conectivo. Entonces, es el mismo mioma, solamente que tiene un importante componente de tejido. Es un tumor de músculo liso, ¿sí? Y es un tumor que se puede individualizar relativamente fácil. ¿Por qué? Porque genera alrededor de él una pseudocápsula. Por eso parece cápsula. Cuando uno mete el dedito, lo va divulsionando digitalmente, se lo puede desprender. ¿Por qué? Porque ha formado una pseudocápsula de las fibras musculares que ya no son del tumor, que están comprimidas hacia el exterior, ¿sí? Una frecuencia muy interesante, miren, entre el 20 y 25% de las mujeres desarrollan miomas uterinos. Algún autor dice inclusive el 30%. Fíjense, 3 de cada 10 mujeres hacen miomas uterinos. Aunque no todas van a terminar en cirugía. La mayor parte de las veces son insignificantes, ¿sí? Son pequeños, de milímetros. Actualmente se los detecta mucho más frecuentemente que antes. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, el diagnóstico se hace con un método bastante fácil, muy solicitado además, por todo se pide ahora cierta ecografía. Y la ecografía nos reporta los miomas, aún tengan algunos milímetros de diámetro. Entonces podemos verlos.
pero en la mayor parte de los casos su clínica es muy pobre o no tienen clínica. Ese es un problema que también vamos a enfrentar muy seguido. Una mujer viene porque se le retrasó el periodo, porque tuvo un incidente de dolor pélvico, el médico le solicita una ecografía y el ecografista reporta mioma uterino o miomas uterinos, pero pequeñitos. Y a partir de ese momento, quizás antes la mujer va a echarle la culpa de todos sus males al mioma. Se le retrasó el periodo, es que tengo miomas. Tiene dolor durante el acto sexual, es que son los miomas. Le duele la cabeza, son los miomas. El marido la cambió por un modelo más suave, son los miomas. Ese es un tema con el que tenemos que enfrentar diariamente y aclararles de que no todos los síntomas que tenga una mujer portadora de miomas son consecuencia de los miomas. De repente es una infección, de repente es un problema hormonal, de repente son los síntomas del climaterio que ustedes han estudiado en gineco y le están echando la culpa de todo al pobre mioma, del mioma sinusal. Algunos aumentan hasta 30% de cierto. El diagnóstico se hace más frecuentemente entre los 35 y los 50 años, pero actualmente les decía se hace de forma más precoz porque se los detecta antes de que de cualquier síntoma en un estudio de rutina como es una ecografía. Es el tumor más frecuente del aparato genital. Dato importante, es la causa más frecuente por la que se hace cirugía en ginecología. No estamos hablando de obstetricia. En obstetricia la cirugía más frecuente es la cesárea. En ginecología, ¿cuál es la cirugía más frecuente? La histerectomía. Y la mayor parte de los casos de histerectomía se hacen por miomatosis uterina. ¿Sí? Dato bien curioso, es más frecuente en la mujer de raza negra, en la mujer mestiza y en la vivípara. Aquí un dato que vale la pena recordar, ¿se acuerdan que el cáncer de endometrio, la hiperplasia de endometrio, los pólipos de endometrio eran más frecuentes en las vivíparas? ¿Se acuerdan el por qué? Hemos hablado hace una semana de cáncer. Porque durante el embarazo están como protegidas de la actividad de los estrógenos. En cambio, si una mujer no se llegó a embarazar, ese útero nunca estuvo protegido de los estrógenos. Y como vamos a ver enseguida, los miomas son, en su mayor parte, estrógeno dependientes. ¿Sí? Pueden ser únicos, rara vez hemos visto miomas únicos, son raros. La mayor parte de las veces son múltiples, son varios miomitas, de distinto tamaño, distinta fase de crecimiento. Y de ahí que el cuadro, la enfermedad se llame miomatosis uterina. Cuando son varios se dice miomatosis. ¿Se acuerdan como el pólipo? El pólipo endometrial es único. La poliposis endometrial es cuando hay varios pólipos, ¿cierto? Una de las preguntas que les van a hacer sus pacientes con frecuencia es ¿por qué yo? Bueno, 3 de cada 10 tienen miomas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy en esas 3? Y de repente la explicación es difícil de dar porque la etiología es desconocida. Y se habla de un factor genético unido a un factor ambiental. El factor genético se refiere a ciertas mutaciones cromosómicas. Específicamente se han encontrado mutaciones en los cromosomas 6, 7, 12, 14, donde se puede observar que hay cierta predisposición de estas mujeres cuando tienen estas mutaciones. Pero para que estos miomas desarrollen, se necesita estrógenos, estímulo estrogénico mantenido, sostenido, permanente. Y ustedes ya conocen quiénes son las mujeres que tienen estrógenos aumentados. La del síndrome del ovario poliquístico, la mujer con obesidad, ¿se acuerdan? La de la menarca temprana, la de la menopausia tardía, todas esas mujeres tienen la obesidad. Van a ver que la mayor parte de los casos de pacientes con miomatosis son pacientes con sobrepeso. ¿Sí? Pero se han visto casos en premenárquicas, en algunos casos en posmenopáusicas. Posmenopáusicas. Ocurre de que se ha encontrado que en estas pacientes la causa más importante sería de índole genética. Llamativo el cuadro, ¿cierto?
Siempre les digo a mis pacientes y a mis internos residentes que no vamos a encontrar dos histerectomías iguales en caso de miomatosis. Cada caso de miomatosis que les toca operar es un útero diferente. ¿Por qué? Porque los miomas se desarrollan así, cada uno a su propio ritmo, cada uno a su propia velocidad de crecimiento, en distintas ubicaciones. Hay miomas que están creciendo rápidamente, hay miomas que están en fase estacionaria. Se comportan un poco como las personas, ¿cierto? Hay una etapa en la persona en las que se estiran bruscamente, crecen y luego se estacionan. Pues hay miomas que están así, estacionarios, otras están en fase de crecimiento acelerado, llegando a alcanzar inclusive volúmenes considerables, de varios kilos inclusive. Un útero normalmente, ¿cuánto pesa un útero normalmente? ¿Se acuerdan de la anatomía? ¿Cuánto es el peso de un útero? 60 gramos, 60 gramos, 80 gramos de la útero. Pueden llegar a pesar varios kilos los miomas. Y dato interesante, cada mioma deriva de una célula muscular. No es de que apareció un miocito que se alteró y comenzó a dar varios miomas, no. Cada mioma se desarrolla a partir de una célula de músculo liso. Eso quiere decir que las fallas de los cromosomas 6, 7, 12, 14 están presentes en varias células y en algún momento con el estímulo adecuado van a comenzar a crecer. No hay una causa definida por qué comienzan a crecer, pero una vez que comienzan, desarrollan. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, todos aquellos donde hay estímulo estrogénico. Hemos visto que es frecuente en la raza negra también, es muy frecuente en la raza negra. La edad, entre los 35 y 50 años se les diagnostica. Hay antecedentes familiares, sí, hay un componente genético. Mi hermana tuvo miomas también hace años, la operaron. Mi mamá tuvo miomas y la tuvieron que extirpar la matriz. La obesidad, ya saben, ¿cierto? La transformación periférica de órganos sexuales. La menarquia temprana. ¿Por qué? Por la mayor exposición a esto. ¿Pueden haber algunos factores protectores? Sí. Se habla de la posmenopausia. Los miomas que están localizados en el cuerpo uterino son estrógeno dependientes. ¿Qué significa esto? Que una vez que la mujer llega a la menopausia, estos miomas dejan de crecer. Y más bien, tienden a disminuir el tamaño, comienzan con un proceso de hipotrofia o hasta atrofia. ¿Sí? Los cervicales no, por si acaso. Vamos a ver, los miomas cervicales no son estrógenos. El embarazo, sí, cada embarazo disminuye la luz. Anticonceptivos cuando tienen accidentes forestales. ¿Cómo se lo ve al mioma? Macroscópicamente es una masa firme, es una masa dura. Ustedes pueden sentir la consistencia como cuando ponen el dedo acá en la barbilla. Esa es la consistencia de los miomas. Es una masa firme, dura, con un plano de disección muy claro. Hemos dicho, tiene una especie de pseudocápsula, ¿no es cierto? Por la compresión de los tejidos musculares vecinas, tiene una pseudocápsula. Puede ser único, generalmente es miomas de todo tamaño. Miomas. Microscópicamente, ¿cómo están formados? Con células de músculo liso, que hacen ovillos de células de músculo liso, con escasos vasos sanguíneos. Algo que caracteriza es pobreza en vasos sanguíneos. De ahí que el Doppler ayuda bastante. Cuando se le hace la ecodoppler, les va a reportar el ecografista, va a decir vascularización periférica, pero no hay vascularización central, no son tumores que están bien nutridos, son tumores que están pobremente nutridos. ¿Sí? Histológicamente, músculo liso. Ahora bien, esto es importante que conozcan. Todos los miomas nacen en el músculo uterino, en el miometrio. De ahí que estos se los llama intramurales, en el muro, en la pared uterina, por eso son los más frecuentes. Los miomas intramurales son los más frecuentes. Este es un mioma intramural, este es un mioma intramural, este es un mioma intramural, este es un mioma intramural. Están localizados en el espesor de la pared uterina, en el muro de la pared. Pero ocurre que algunos tienden a crecer, su crecimiento, hacia el exterior, hacia donde está el perimetrio, la serosa que cubre el útero. De ahí que estos tumores que crecen hacia el exterior, hacia la serosa, se llaman
serosos. Tenemos acá un subseroso. Y ven, inclusive pueden desarrollar pedículos. Este es un mioma subseroso pediculado. En otras ocasiones, los miomas crecen hacia la cavidad, hacia la mucosa obtenida hacia el endometrio. En estos casos se llaman submucosos. Es más, también pueden tener pedículos. En ocasiones, estos miomas submucosos pediculados pueden atravesar cuando eran pequeños el canal endocervical y crecer ya fuera de la cavidad uterina, pueden crecer en la vagina. Este miomita submucoso inicialmente pediculado sigue desarrollándose en la cavidad vaginal. A esta variedad de mioma se llama mioma parido o mioma nascens. Es un mioma que está naciendo, que ha pasado, mioma parido. Entonces, de repente, cuando se hace el tacto vaginal o cuando se hace la especuloscopia, se lo puede observar. Y se lo puede confundir con un pólipo. Pero los pólipos, hemos dicho, de los cervicales tienden a ser pequeñitos, ¿no es cierto? Y la consistencia del pólipo es pues de mucosa blandita. Y ustedes pueden tocar este mioma duro, consistente. Bien. Ahora, ocurre eventualmente que un mioma puede desarrollarse entre las hojas del ligamento ancho. ¿Cuál es el ligamento ancho? El ligamento ancho es este que ustedes pueden ver acá. ¿Dónde está? Aquí. Ese es el ligamento ancho. Resulta de la fusión de la serosa de la cara anterior del útero con la serosa de la cara posterior. ¿Cierto? Hay una serosa en la cara anterior, hay una serosa en la cara posterior. En el borde del útero, ambas hojas se unen y desde aquí se proyectan hasta la pared pélvica. A esta formación se llama ligamento ancho. Bien, entonces alguna vez un mioma subseroso, tiene que ser un subseroso, crece entre la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho y se lo llama mioma intraligamentario. Está dentro del ligamento. ¿Sí? Es raro, puede pasar. Y por último, hay miomas raros que se desarrollan en la escasa cantidad de músculo que tiene el cuello uterino. A estos miomas se los llama miomas cervicales. Entonces, ¿cuántos tipos de miomas tenemos? Mioma intramural, mioma subseroso, mioma submucoso, intraligamentario y cervical. ¿Cuál es la diferencia del cervical? Que este no es estrógeno dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la menopausia puede seguir creciendo. Ese es un dato importante tomar en cuenta al momento de definir una cosa. ¿Sí? Bien, eso es lo común. Lo que no es común, y lo habíamos comentado cuando hablamos de vulva, ¿se acuerdan? A veces podemos encontrar miomas en la región de la vulva. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y se llaman miomas. Y su origen es también este. Se trata de miocitos que migran a través de un ligamento. Los miocitos pudieron migrar a través, estos miocitos mutados, ¿cierto? Pudieron migrar a través de un ligamento que conecta el útero con la vulva, específicamente con el pubis. ¿Qué se llama ese ligamento? Anatomía. Profesor de gineco. Hay un ligamento que nace en los cuernos del útero. ¿Qué es el cuerno del útero? La unión del borde con el fondo, ¿cierto? Delante de la trompa nace un ligamento que se dirige hacia el canal inguinal, atraviesa el canal inguinal y termina en la región del monte de Venus, en el tejido de la región del monte de Venus. ¿Qué se llama ese ligamento? Ligamento redondo. Ese es el ligamento. Y así nos explicaba por qué aparecen miomas en la vulva. Y si revisan la diapositiva de la primera clase o la segunda clase, van a ver miomas en vulva. Que es diagnóstico diferencial porque hay otros tumores también en vulva, ¿cierto? Hasta herpes y todo. Ahora, otro caso también raro es la presencia de miomas en el retroperitoneo.
El año pasado tuvimos un caso muy interesante. Era una paciente que ingresa con un tumor pélvico de consistencia dura, siendo firme, bordes bien definidos, contorno regular. Y la ecografía nos dice es un mioma. Ingresamos a cavidad y nos encontramos con un útero de este tamañito. Así es el útero normalmente chiquitito, mide 6 centímetros el útero normalmente. Chiquitito con sus trompas y ovarios, recostado, libre, pero recostado, apoyado en una masa tumoral que tenía más o menos unos 20 centímetros. Pero era chiquitito. No tenía miomas el útero, por si acaso, era chiquitito. Lo sacaremos y ya está. ¿Y ahora qué es esta masa? Comenzamos a tratar de decolar la masa y nos encontramos con que estaba pegada, fuertemente adherida al sacro, a la cara anterior del sacro. Y cuando metíamos el dedito, nos pinchaban como dientecitos de pececito, nos pinchaba el sacro. Varios guantes nos pinchaban. ¿Por qué? Porque era un mioma que se había adherido de tal forma que estaba nutriéndose del propio hueso sacro. Entonces, ¿qué pasaba? Que el sacro le estaba dando nutrición y había formado exostosis, le llaman esto, trauma, ¿cierto? Pequeñas formaciones de hueso y se habían adherido y eran una sola masa. Intentábamos sacar, pero era una cosa. Y mi residente toca presentar un fin de semana y el fin de semana los ginecólogos que tengo ahí son como mioma en el retroperitoneal, no existe eso. Libro, compañerito, libro, estudie. A ver, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, parece perro que es perro. Si tiene un contorno regular, consistencia firme, ya parecido en la región, parece mioma, entonces es mioma. Y se llama mioma retroperitoneal. Es un mioma retroperitoneal. Y este libro dice, son casos raros, pero existen los miomas retroperitoneales. Y a mi residente lo destrozaron, el pobre residente vino bajoneado, en la visita me han destrozado los ginecólogos el fin de semana, me han dicho que soy un burro, ¿cómo voy a decir que era mioma? Mioma retroperitoneal. Ahora les vas a enseñar que los miocitos también pueden migrar por otro ligamento que conecta el útero con el hueso sacro, que se llama ligamento útero-sacro. Puede ocurrir, existe. Por eso les digo, cuando entre a cirugía por mioma, cualquier cosa puede pasar. Ayer no fueron mis alumnos del grupo C, se perdieron. Hemos operado un mioma que era no más de unos 6, 8 centímetros de diámetro. Sangrante, le dejó a la paciente con una hemoglobina de 4 o 5. El valor de la hemoglobina en la mujer, 12 a 14. Ese tenía hemoglobina de 4 o 5. Pero era un mioma chiquito, sí submucoso, vamos a ver. Esos son los que más sangran. Pero estaba totalmente adherido al sigma y al recto. Así era, útero y nunca una histerectomía se parece al trasplante de miomas. Aquí había que hacer otra técnica para que no terminemos en una colostomía. ¿Ven? Hay miomas y hay miomas. Pero dicen, no, mioma. A veces los miomas son. Diapositiva repetida. Ya saben qué es. ¿Bien? Ese también es otro paciente nuestro, ¿me acuerdo? ¿Cómo salen los miomas? Están en distintas fases. Todos se originan de un solo miocito. Pero hay varios miocitos. Por eso cuando se plantea una cirugía que vamos a ver más al final, se llama miomectomía. ¿Qué es la miomectomía? Sacar el mioma. Imagínense proponerle miomectomía a esta paciente. No hay más. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces los miomas son. Tengo una paciente que vamos a operar, creo que está programada para que entre octubre. A esta paciente ya le habían hecho miomectomía y ahora la vamos a operar porque tiene miomatosis. Ese es el dilema de la miomectomía. Generalmente son varios y están en distintas etapas de crecimiento. El mioma que podemos sacar hoy, solo mioma, no nos garantiza de que estemos salvando ese útero. Y hay que aclararle a la paciente, hay que hacer miomectomías en ciertas ocasiones, sí, pero hay que aclararle y decirle, hay otros que de repente están en fase de ser miomas pequeñitos, microscópicos, pero pueden crecer más adelante.
¿sí? Miomas. Ustedes pueden ver cómo coexisten, ¿cierto? Aquí hay submucoso, aquí hay subseroso, aquí hay intramurales, ven, de distintos tamaños, en distintas fases de crecimiento. Este es el mioma parido, miren. Se parece al pólipo, miren, ahí están los pólipos, se parecen. Cuando uno hace el tacto, ¿cómo diferenciar? ¿Es pólipo? ¿Es mioma? ¿Qué hacer? La consistencia, ¿cierto? Este es el mioma, este es el pólipo. Diferente. Si se toca como quijada, es mioma. Si se toca como labio, es fácil. Sí, es fácil. ¿Cuál es la clínica de los miomas? Lo que decíamos hace rato, la mayor parte son asintomáticos. Son asintomáticos. Son un hallazgo casual. Se hizo una ecografía porque tuvo un retraso y cree que está embarazada. Le hace el ecografista, tranquila señora, no está embarazada, pero he encontrado un mioma que mide 12 milímetros. Ahora, cuando presentan síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Sangrado. Sangre. Y aquí viene una contradicción aparente con lo que decíamos hace rato. Los miomas son tumores pobremente vascularizados, pero curiosamente en la clínica dice sangran. ¿Pero por qué sangran? Por este fenómeno, miren, por este fenómeno. Porque están afectando la vascularización que está en torno al mioma. Sangra más los submucosos, observen, sangra más los submucosos porque están en contacto directo con vasos y causan erosión de los vasos, ¿cierto? Presión sobre el sistema venoso y provocan hemorragias que a veces son escasas, a veces moderadas, a veces más intensas. Pero algo que sí se observa es que cada vez los sangrados son mayormente, es un sangrado progresivo. Sangraba hace 5 años, pero hace 5 años sangraba un poquito, ahora tengo hemorragias abundantes. Sangrados que se producen de repente durante los días de la menstruación, es lo que antes se llamaba menorragias, ¿no es cierto? O hipermenorreas, les dicen todavía algunos profesores. Sangrados menstruales abundantes. En ocasiones provocan metrorragias. ¿Qué son las metrorragias? Son sangrados intermenstruales que no tienen que ver con la menstruación. Había una pregunta, hacíamos, sí, hasta hace un par de años, decíamos, ¿cuál es la diferencia entre menorragia y metrorragia? Los dos son sangrados uterinos anormales, pero en el caso de la menorragia es un sangrado menstrual abundante. La metrorragia es un sangrado intermenstrual, no tiene nada que ver con menstruación. Puede haber menometrorragia, también puede haber menometrorragia, y eso es lo que provoca sangrado uterino anormal. En ocasiones pueden provocar dolor. ¿Cuándo provocan dolor? Cuando por el volumen que han adquirido comprimen a los vecinos, a los órganos vecinos. ¿Quién está delante? La vejiga. ¿Quién está atrás? El recto. Comprimen a los vecinos. O provocan tracción de los filetes nerviosos. Están tan grandecitos que jalan a nervio y es un dolor constante. Sensación de presión. En otros casos pueden afectar el tema de fertilidad. Si ustedes repasan un poquito obstetricia, por ejemplo, causas de placenta previa. Entre las causas de placenta previa dicen los miomas. O si revisan la situación transversa, ¿por qué el feto no se acomoda en presentación cefálica, sino que se queda en situación transversa? Hay varias causas que dicen también los miomas, puede ser. O cuando estudian aborto, de repente, cuando estudian aborto, causas de aborto, hay varias. El 50% de los abortos se producen por defectos genéticos cromosómicos, pero hay otro porcentaje de abortos que se producen por malformaciones uterinas. Y entre las malformaciones uterinas están los miomas son causas de aborto, son causas de parto prematuro. Entonces, afectan a la fertilidad. Y cuando los miomas pueden distorsionar, afectar el trayecto de las trompas, puede causar obstrucción tubárica bilateral y dan inclusive cuadros de esterilidad. Entonces, pero básicamente, ¿qué es lo que provoca? Sangrado, hipermenorrea, menorragia, dolor por compresión a los vecinos o tracción de los plexos venosos, o alguna complicación. Y tumor, se puede palpar, los miomas se palpan. Cuando la residente va a revisar a la paciente, le digo, tocas el útero al hacer la palpación abdominal, toca, sí, se lo siente, 3, 4, 10 centímetros por encima del pubis, alcanza hasta la región umbilical, no, llega hasta el epigastrio. Se pueden palpar.
comprimen a los vecinos la vía urinaria o el tracto sangrado, para que se acuerden, sangrado, tumor y dolor. ¿Han distorsiona? ¿Cómo se distorsiona? Depende, ¿han visto cuánta variedad en formas de miomas hay? Parecen en úteros gestantes. Me acuerdo cuando recién había egresado, yo fui a trabajar un año al Paraguay. En el Paraguay me llaman a una clínica de emergencia para hacer una cirugía. Y era una paciente que tenía pues una masa hasta el gástrico. Y le palpaba, le hacía las maniobras de Leopoldo, tratando de encontrar. ¿Por qué? Porque era un útero grande. Y me dijeron, ahí está la paciente, a ver qué tiene, hasta que llegue el médico a cargo y haciéndole palpación, a ver buscando un colocefálico. Y era un mioma, sí, grande. Y todavía al momento de abrir, y si hay un fetito, estaríamos con la duda, no sabemos quién había hecho esa ecografía. Pueden ver. Recuerdo también en internado, había un cirujano, hay una enfermedad de los cirujanos, se llama piquerismo, no sé si han escuchado, pero los han visto a los cirujanos, andan todo el tiempo con ganas de operar. No lo quieren operar. Y llega una paciente a la emergencia con distensión abdominal, con dolor intenso, con antecedentes de estreñimiento, y el cirujano, ya, prepara el quirófano, ya, es un válvulo, hay que te pedo. Y la monjita sale, doctor, no es el que te quirófano, porque el válvulo ya está llorando, van así con agua de primero. Hay que tener cuidado. El válvulo así era un trabajo de parto, era periodo exclusivo. Confunden, o sea, hay que hacer un buen examen. ¿Cómo pueden evolucionar los miomas? Los miomas pueden evolucionar hacia un crecimiento continuo, pero como hemos dicho que tienen pobre vascularización, pueden aparecer zonas que ya no reciban sangre. Entonces, esas zonas sufren un proceso de isquemia, de necrosis, y pueden cambiar ese tejido de músculo liso por contenido hialino o por contenido mucoide. Entonces se pueden tocar regiones donde hay líquido, por degeneración hialina o degeneración. Cuando son pediculados, los subserosos pueden torsionarse, igual que los quistes que se torsionan, también pueden torsionarse y dar un cuadro de abdomen agudo. Con el tiempo los miomas pueden calcificarse. Recuerden, después de la menopausia los miomas se hipotrofian, dejan de crecer y se calcifican fácilmente. Se atrofian después de la menopausia. Y algún autor ha mencionado la posibilidad de que puedan sufrir degeneración maligna. Claro, lo más probable es que siempre haya sido un tumor maligno, que en alguna época erróneamente lo catalogaron como mioma. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico ahora? La base es la clínica. Y les va a tocar hacer diagnóstico la próxima semana, porque tengo varios casos que presentar. Es una mujer que viene sangrando. A ver, si una mujer viene sangrando, ¿qué viene a la cabeza? Aborto, ectópico, mola, pólipo, cáncer de endometrio, adenomiosis, hiperplasia de endometrio, mioma. ¿Sí o no? Todas producen. Entonces, tienen que ir haciendo el diagnóstico diferencial. Yo quiero que me den diagnóstico. Si les digo es una mujer de 66 años que viene sangrando, ¿me van a diagnosticar mioma? Ustedes no lo harían. Tengo una colega que sí lo ha hecho hace 2 semanas. Mujer de 63 años que viene con sangrado, diagnóstico mioma parido, man. ¿Por qué? Porque en la vagina ha tocado una masa de unos 8 a 10 centímetros de diámetro mayor y esto es mioma. Así, ya, 63 años, mioma, no creo. Tanto, primero, flujo fétido, sangrasa, ¿no? El contorno irregular parecía masa encefálica, cerebroide. Útero que no se puede movilizar. ¿Diagnóstico? Cáncer de cuello uterino con compromiso de vía urinaria, con compromiso renal. ¿Estadio? ¿Qué estadio? ¿Tienen examen la próxima semana? 3B. 3B cuando hay compromiso de vía urinaria. 4A a la vejiga o al recto. Pero esta tenía esa. Vino con infección urinaria. Yo siempre he respetado a los clínicos, a los internistas, porque los internistas se supone que son los que más saben de medicina. Se supone. Pero me decepciona cada vez.
Esta paciente fue internada a pedido del internista porque tenía una infección urinaria. Y nosotros, obviamente, le decimos, vamos a tomar la biopsia para confirmar lo que clínicamente ya sabemos es un cáncer de cuello uterino. Le tomamos la biopsia y la mandamos al oncológico donde corresponde, porque es un estadio donde ya no es quirúrgico, sino 3B. Y necesitamos que el clínico, ya que la estaba viendo por su infección urinaria, le dé de alta. Y el clínico viene y dice, no le voy a dar de alta hasta que no resuelvan el cuadro quirúrgico que tiene esta paciente. ¿Cuál cuadro quirúrgico? Es un cáncer. Así pídanle marcadores tumorales. Marcadores tumorales, el cáncer de cuello uterino, se enseñaron. No, pero parece que a los otros le dicen. Internistas, claro. No sé cuáles son mejor, si los cirujanos o los internistas. Son explicados. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Si les digo que es una mujer de 63 años que está sangrando y que se palpa una masa, no me diagnostiquen mioma. Tengan cuidado, ¿cierto? Piensen cualquier otra cosa, pero no miomas. Si es mujer mayor, piensen primero en. Y luego descartan. Mírale la biopsia. Van a descartar, pero inicialmente mujer mayor que sangra no es nada bueno. No piensen en nada malo. Descarten todo lo malo que pueda tener antes de decir que sea malo. Ya. Entonces, la clínica es importante. Recordemos que la mayoría son asintomáticos y cuando tienes sangrado con dolor, con compresión, con masa tumoral al examen físico, con contorno irregular, ¿no es cierto? Aumento de la correspondencia uterina, ahí sí pueden sospechar de miomas. Acuérdense en qué edad aparecen los miomas. Esta es una cirugía laparoscópica donde se ha hecho el diagnóstico y van a ver cómo le hicieron la miometría. Los miomas afectan en la parte obstétrica porque son causa de aborto, hemos dicho, pueden causar parto preterino, son causa de distorsis de presentación, una presentación pelviana, una situación transversa puede tener su origen en miomas, puede causar oclusión tubárica, lo que determina esterilidad, ¿cierto? Este es lo que quería mostrarles, lo hemos mencionado varias veces, pero aquí está la definición. Este estudio se llama histerosalpingografía. Ahí es un nombre raro, ¿cierto? Histerosalpingografía. ¿Qué es? Es una radiografía, básicamente. Es una radiografía contrastada. A través del canal, aquí está el canal endocervical, se inyecta un contraste radiopaco, que normalmente debe atravesar las trompas y caer en la cavidad abdominal. ¿Cierto? Aquí lo que estamos viendo es la cavidad uterina, es una histerosalpingografía. Este estudio se pide generalmente para ver casos de mujeres estériles que no pueden embarazarse y cuando se desea saber si las trompas están permeables. Pero miren, puede aparecernos esta imagen. Esto se llama falta de relleno. Cuando hay falta de relleno, de repente estamos hablando de un tumor que está ocupando cavidad uterina. Pero el examen más sencillo de pedir es la ecografía. La ecografía constituye la mano derecha del ginecólogo. Todo ginecólogo debe de saber hacer ecografía, tiene que saber, esto es parte de. ¿Y cómo se ven? Pues masas bien delimitadas, ¿cierto? Zonas ligeramente hipocongénicas o vascularización escasa, que permiten distinguir claramente la distorsión de la forma del útero, ¿cierto? Este es un útero normal en una ecografía transvaginal. Miren, este es el útero, se lo puede ver aquí, este es el fondo, esta es la cara posterior, la cara anterior, el endometrio es facilito de que las células. Pero miren qué pasa acá, ¿qué ven? El contorno está distorsionado, ¿no es cierto? Hay una zona que está delimitándose a sí misma. Sí. La pueden medir. La ecografía nos permite medir el mioma. Nos puede decir, está en la cara anterior, está en la cara posterior. Es submucoso, es intramural, es subseroso, es único, son varios. La ecografía nos da todo ese detalle para que nosotros podamos claramente definir este mioma. Inclusive podemos controlarlo. Es un miomita de 12 milímetros, actualmente está asintomático. La veremos en 3 meses. En 3 meses vuelve, sigue midiendo 12 milímetros. Nos vemos en 6 meses y lo vamos monitorizando y tranquilo, la paciente va a quedar tranquila. Tiene un mioma que no está creciendo. Pero si de repente hoy mide 12, la siguiente semana mide 30, la siguiente, está creciendo, señora, ¿sabe qué? Está en fase de crecimiento, hay que hacer un tratamiento mucho más radical, ¿cierto? Ahí están los miomas. ¿Ven? Difícil perder cómo es tan definido el contorno del mioma que no se puede. Ahora, eso sí, los miomas pueden coexistir ¿con qué?
con la adenomiosis. Nosotros todas las piezas que sacamos de cirugía las mandamos a patología y operamos por miomas, pero viene el reporte de la patología y dice, tenía adenomiosis, además de mioma. Tenía hiperplasia de endometrio, había pólipos. Pueden coexistir todas estas cosas. Ahí está la histeroscopía, ya saben la histeroscopía, ¿sí? ¿No? La paroscopía, miren cómo están los miomas. Este es el mioma, aquí está el útero, este es el fondo uterino, los ligamentos acá, las trompas, los ovarios, y aquí está el mioma. Es fácil, ¿cierto? ¿Con qué habría que hacer diagnóstico diferencial? Con todo lo que sangre, primero con todo cuadro que provoque sangrado, complicaciones del embarazo, el útero está creciendo, puede sangrar, tumores de ovario, los tumores de ovario también causan masas, ¿no es cierto? Como resonancia, cáncer de endometrio, todas las patologías. Para terminar, ¿cuál es el tratamiento de los miomas? Si son asintomáticos, no hay que tratarlos, déjenlos tranquilos. Esa mujer estaba tranquila antes y va a seguir tranquila si ustedes no le llenan la cabeza y le aclaran más bien de que el mioma asintomático no es causa de dolor de cabeza, ¿sí? El mioma no es causa de divorcios, no es causa de cambios de humor. Ay, no puedo dormir, ¿por qué? Porque tengo mioma. Y hay pacientes que desde que le dijeron que tiene mioma, a todo le echan la culpa. Y hay que decirle, el mioma provoca dolor, sangrado y compresión. Si no tienes cosas, es asintomático. Déjenlo, no hay que tratarlo. Entonces aquí, cuando sí son sintomáticos, hay que ver estos detalles. ¿Es importante la edad? Sí es importante la edad. ¿Aparecen en mujeres jóvenes? Sí aparecen en mujeres jóvenes. Hace 2 años me tocó hacer 3 histerectomías seguidas en el mismo mes en mujeres de 35 años. Jóvenes. Y lo peor, ninguna de las 3 tenía hijos. No saben lo triste que ha sido eso. Y me tocó así, pero viene así al médico, le vienen de 3 razones. Cuando vean un ectópico, vean, seguro, así nos vienen de seres. Me tocó 3 pacientes en el transcurso de, no era el mismo mes, pero dentro de los 30 días. 15 de octubre, 15 de noviembre, digamos. 3 pacientes de 35 años con miomas sintomáticos, con anemias severas que requerían histerectomías. Y las 3 eran olímpicas. Eso es. Entonces, la paridad tiene que, quizá este es el elemento más importante de tener en cuenta, la paridad. ¿Quiere tener hijos? Sí. ¿Tiene mioma? Sí. Entonces, ¿qué habríamos que considerar en las pacientes? De repente, una miomectomía. Sacar solo el mioma. Aclarándole, ¿sí?, de que pueden haber más. Aclarándole que dentro de 2 o 3 años pueden haber otros miomas que requieran también operación, ¿cierto? La paridad es fundamental. Bueno, estas 3 decían, no, ya sangro tanto, ya me han hecho tantos tratamientos, todo el tiempo sangro, me voy a morir por sangrar a cualquier lado. Entonces es importante el número y tamaño de los miomas, ¿cierto? ¿Y qué complicaciones? ¿Hay un tratamiento médico? Sí, el tratamiento médico, bueno, utilizamos los antiinflamatorios no esteroides, de preferencia el ibuprofeno. El ibuprofeno mejora un poquito el tema de sangrados, hay que controlar el dolor sangrado. Hay tratamientos que son temporales, hormonas o análogos hormonales. Este es carísimo, análogos de la gonadoliberina. Esto es gonadoliberina, hormona liberadora, es carísimo ese tratamiento. Pero lo que hacen es en realidad detener el crecimiento del mioma, ¿cierto? Se plantea también la posibilidad de embolizar las arterias uterinas, dejar que estos miomas reciban irrigación y de repente dejan de crecer. Algunos mejoran clínicamente con uso de anticonceptivos. Pero, en definitiva, el tratamiento de los miomas es quirúrgico. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? O hacemos miomectomía, que sería sacar solo el mioma, o hacemos la histerectomía. Y dentro de las histerectomías sabemos que hay 2 opciones en patología benigna, la total y la subtotal. Ahí está, ustedes viendo por vía laparoscópica una miomectomía. El problema de esta miomectomía, primero es sangrante, es una cirugía bien sangrante. El problema es que están dejando una herida que en un útero pequeñito no tiene mayor repercusión. Pero cuando este útero se embarace, ¿qué significa tener esta heridita? Una zona donde es posible que se produzca ruptura. Han estudiado en obstetricia, van a estudiar ruptura uterina. ¿Cuáles son las causas de la ruptura uterina? Las cesáreas. Las cesáreas tienen que ver. Pero también dice más abajito, cirugías uterinas previas.
¿Qué cirugías se hacen sobre el que lo pueden quitar las miopías? Hay que tener mucho cuidado. Esta paciente que ha sido operada de miometría jamás debería entrar en contracciones de trabajo de parto. Esta es una paciente que se debe operar antes de que inicie el trabajo de parto, porque cuando comienza a contraerse se puede. Ahí está la técnica, se sacan las puntas, así queda la herida. Y tenemos las posibilidades de las histerectomías. Ya hemos estudiado con ustedes la radical que se utiliza en patología maligna, ¿cierto? En patología maligna se puede hacer la subtotal y la total. La subtotal, obviamente, cuando el mioma no es cervical, se podría hacer. Pero si hacemos subtotal, ¿qué estamos dejando aquí? Cuellito. ¿Y qué probabilidad tenemos con el cuellito? Cáncer. Entonces, si estamos operando, díganme, ¿por qué haríamos esta y no haríamos esta? ¿Qué beneficio le trae a la mujer hacerle una subtotal en relación a una total? Ninguno. Ah, pero para el cirujano sí es problema. Porque sacar este pedacito toma más tiempo, es más difícil que sacar este pedazo. La mitad de la cirugía o más tiempo de la cirugía de la histerectomía toma sacar el cuello. Esta es la parte más. Y ahora se han inventado, hay un concepto que están manejando muchos colegas que hacen subtotales, porque es fácil, de hecho, tienen menos riesgo para mí. Y dicen, es que cuando les haces vos la histerectomía total, a esas mujeres las estás privando del placer sexual. Dos colegas del hospital me han dicho lo mismo, que les estoy privando del orgasmo por hacerles histerectomías totales en lugar de hacer su total. Explícame cómo. Explícame qué tiene que ver el cuello uterino con el orgasmo. Y no ha faltado un presidente que le ha preguntado, oiga doctor, colega, ¿usted ha estado alguna vez con una paciente histerectomizada total? ¿Sabe que no tiene ningún problema, no afecta la sexualidad, nada? Acuérdense del punto G, acuérdense del punto G. ¿Qué tiene que ver con cuello uterino? Nada. Entonces no se afecta para nada a la sexualidad. Y las mujeres van a preguntar, doctor, ¿en qué me afecta? ¿Me va a sacar la matriz? ¿En qué me va a afectar eso en mi vida posterior? Es una pregunta que les va a hacer. ¿Y ustedes qué le van a responder? En nada. Lo único que va a variar es que ya no va a tener sangrados menstruales. Y no se va a embarazar, obviamente. Es el único cambio. No va a tener más menstruaciones. Más se acabaron. Porque si hacemos total, no hay menstruación. No hay más. De repente aquí podría tener pequeños sangraditos de algo de endometrio que ya pero no va a haber más sangrados, no va a haber más menstruaciones. Su vida va a ser completamente normal. Y las hormonas, doctor, y la menopausia, un ratito. Estos son los que producen hormonas. Y en la histerectomía subtotal o total, estos han quedado, los ovarios se quedan. De ellos depende lo que es menopausia y climaterio. El útero es solamente el órgano blanco, pero los órganos que producen las hormonas sexuales son los ovarios, entonces tampoco tendría que ver. ¿Voy a engordar? Voy a engordar si come. Voy a disfrutar de una sexualidad plena, va a disfrutar mejor. ¿Sabe por qué? Porque su cabeza va a tener bien consciente de que usted no puede embarazarse. Cuando una mujer no puede, sabe que no se va a embarazar, disfruta más su relación. ¿O no? Porque cuando tiene relación, a ver, mi menstruación es de tal día, estoy en mi tercer día de oferta, de repente me embarazo, y están pensando eso, y está en su cabecita distraída, ¿cierto? Y el irresponsable no se quiere poner condón, y si me embarazo, estoy en mi último año de medicina y el internado con validito, ¿disfruta? Pero si le dicen, no te vas a embarazar, venga aquí con la mano. Hablábamos de los tumores de ovario que producen hormonas. Ahí tenemos. Ahí están. Miren las formas más curiosas. Hace unas 2-3 semanas mi residente se sacaba fotos con otro amigo que parecía un corazoncito de los enamorados. Parecía un corazoncito y se sacaba fotos con un corazoncito. Tienen formas caprichosas. Este es interesante, así salió primero. Vean cómo terminó saliendo. Parece un bebecito. Variedades de variedades. Bueno, y eso es lo que teníamos que hablar el día de hoy. Preguntas sobre miomas.
Entonces, em região do perineu, há também mioma? Periné. Em perineu, sim. No, periné no. En región vulvar, donde termina el ligamento redondo. En el retroperitoneo, delante del sacro. ¿Por qué? Porque ahí son los sitios donde terminan los ligamentos de los redondos en el pubis, los heterosacros en la cabeza del sacro. Doutor, uma delas clínicas que vai apresentar isso é muito intenso, escasso, como Perdón, un silencio. Uma das clínicas que a paciente vai apresentar é sangrado, ¿no? Pero es intenso, escaso. El sangrado es variable. El sangrado es variable. Generalmente al principio son sangrados escasos, moderados. Pero a medida que va pasando el tiempo, los sangrados tienden a hacerse más intensos cada vez. Como les decía, hemoglobina, hemos visto hemoglobinas de 3,5, 3,8. Y el caso más extremo de hemoglobina hemos visto con 2,8 que ha llegado a sangrado con 2,8 de hemoglobina. O sea, son hemorragias de larga evolución. Son de repente pacientes, a ver, si es una hemorragia aguda no llega pues a hemoglobinas bajas, ¿cierto? Pero si es una hemorragia crónica, la pérdida de hierro constante va a provocar una anemia ferropénica, hipocrónica, microcítica, que ustedes saben de esto. Anemias de larga evolución pueden tener valores de hemoglobina más bajos. Y la paciente está todavía más o menos estable, ¿cierto? Llega caminando, hablando, le pedimos la hemoglobina, está con 3. Pucha, ¿cómo está charlando conmigo? Porque es una anemia de larga evolución. Doutor, e estos pacientes tienen mioma sintomático? ¿Cuánto que se hace para ver si está creciendo? ¿De cuánto tiempo? Es ecográficamente cada 3 meses, a los 6 meses, cada